problemas centrales que afronta la humanidad al adentrarse en un nuevo milenio no son culturales en absoluto. Son mucho más mundanos y materiales que todo eso. Guerras, hambre, armas, genocidios, enfermedades, desastres ecológicos. Todos tienen aspectos culturales, pero la cultura no es lo decisivo en ellos. Si quienes hablan de la cultura no saben hacerlo sin hinchar el concepto, quizás sería mejor que permanecieran en silencio. Terence Francis Eggleton es un teórico literario e intelectual británico. Nació el 22 de febrero de 1943 en Salford, Inglaterra, en el condado de Galway. Sus padres fueron Francis Paul Eggleton y su esposa Rosalind Riley, quienes representaban los valores de una familia católica irlandesa de clase trabajadora en Salford. El lado materno de la familia tenía fuertes simpatías republicanas irlandesas. Con respecto a estos orígenes y su relación con ciertas figuras políticas e intelectuales de gran renombre que hicieron carrera en Inglaterra, a pesar de su posición menos ventajosa por poseer sangre irlandesa, tales como Oscar Wilde, James Joyce, Edmund Burke y Jonathan Swift, entre otros, Terry Eggleton dedica varios pasajes en el libro que abordaremos en esta ocasión. Fue educado en De La Salle College, una escuela primaria católica en Pendleton, Salford. En 1961 se graduó con honores en el Trinity College de Cambridge. Más tarde describió su experiencia universitaria como una pérdida de tiempo. En Wandham College, Eggleton dirigió un conocido seminario sobre teoría literaria marxista que, en la década de 1980, se transformó en el grupo de presión radical Oxford English Limited, el cual contaba con una revista de difusión. En 2001, Eggleton dejó Oxford para ocupar la cátedra John Edward Taylor de Teoría Cultural en la Universidad de Manchester. Eggleton ha publicado más de 40 libros, pero sigue siendo especialmente conocido por Introducción a la Teoría Literaria, de 1983, obra que ha vendido más de 750.000 copias. Este trabajo, en efecto, se ocupa de abordar la teoría literaria emergente de la época, sus nuevas acepciones en la academia contemporánea, además de hacer énfasis en el argumento de que tal campo de estudios es necesariamente político. Discípulo de Raymond Williams, las ideas de Eggleton se ocupan principalmente de combinar los estudios culturales con la teoría literaria, el marxismo y el psicoanálisis. Otras obras significativas suyas son La función de la crítica, de 1984, La estética como ideología, de 1990, La idea de cultura, de 2000, Sobre el mal, de 2010 y Cómo leer literatura, de 2016. También ha sido un destacado crítico del posmodernismo, publicando obras como Las ilusiones del posmodernismo, de 1996, y Después de la teoría, de 2003. De manera general sostiene que, influenciada por diversas vertientes del posmodernismo, la teoría cultural ha evaluado erróneamente aspectos como la objetividad y la ética. Además de ejercer la docencia en Oxford y en Manchester, Eggleton ha ocupado puestos de visita en universidades de todo el mundo, incluida Cornell, Duke, Iowa, Melbourne, Trinity College en Dublín y Yale. Actualmente es profesor distinguido de literatura inglesa en la Universidad de Lancaster. Dada la extensión del libro y las diversas temáticas que se abordan, en este breve video nos limitaremos a escoger ciertos aspectos que resultan de gran importancia en el panorama político, social y académico actual, incluyendo el latinoamericano, en el que las nociones de cultura, los estudios que la abordan y la primacía de las posiciones relativistas muchas veces no entreven sus contradicciones por condenar apresuradamente nociones categorizadas como esencialistas. Además, veremos la manera en que Eggleton despliega la idea de que el énfasis en la promoción de la diversidad que emerge hoy excesivamente deja en general intactas problemáticas que atañen a la desigualdad en términos productivos y más bien se limitan
a representar mercados y consumos a merced del capitalismo más salvaje. Cultura es un libro publicado en 2016 por la Yale University Press. El tono de la obra, de amable lectura, más ensayístico que académico y a menudo sazonado con apuntes irónicos, desarrolla en primera instancia un amplio recorrido por las diversas y a menudo contradictorias acepciones del concepto de cultura. Ya en el prefacio el autor nos comunica su modelo de escritura en el que sacrificará una hipotética unidad estricta en la argumentación, con el fin de abordar múltiples perspectivas. El lector se encontrará con que Eggleton acude a un amplio abanico de autores de diversos flancos ideológicos como Edmund Burke o T.C. Eliot, quienes generalmente se conciben como pensadores reaccionarios y conservadores, y de los cuales recoge interesantes postulados para discutirlos, especialmente sobre la cultura como compendio artístico de alto nivel. Con este tipo de autores y algunos otros, el inglés va a sumar a sus planteamientos el abordaje del caso irlandés y la posición menos ventajosa de sus intelectuales en la historia del generalmente constreñido ámbito inglés. A su vez, Eggleton será recurrente en acudir a los postulados de figuras de mayor cercanía intelectual e ideológica como Raymond Williams. Otros puntos claves de la obra de Eggleton serán la reflexión sobre el capitalismo industrial y la manera en que la esfera cultural opera en este contexto, y las cuestiones nacionales que tomaron vuelo durante el siglo XIX frente a asuntos como el multiculturalismo y la política identitaria. También discute las implicaciones de la industria cultural y el sustituto de la religión que a menudo parece constituir la misma cultura en tiempos modernos. Dentro de las conclusiones finales, Eggleton expresará en sus mismas palabras que la cultura no es tan fundamental para las sociedades modernas como piensan algunos de sus apologistas. En el primer capítulo, Cultura y Civilización, empieza planteando las diferentes acepciones del término cultura en 4 campos. 1. Un corpus de obras intelectuales y artísticas. 2. Un proceso de desarrollo espiritual e intelectual. 3. Los valores, costumbres, creencias y prácticas simbólicas en virtud de los cuales viven hombres y mujeres. Y 4. Una forma de vida en su conjunto. Dice Eggleton que la cultura en el sentido artístico-intelectual del término entraña innovación, por proporcionar nuevos caminos de expresión y abordaje, mientras que la cultura como forma de vida generalmente es una cuestión de hábito, de costumbre. Mientras que el primer caso resulta restringido para una élite especializada, el segundo representa un modelo más igualitario. En cuanto a ese carácter difuso y abarcante del concepto a desarrollar, en palabras de Raymond Williams, la dificultad de la idea de cultura es que constantemente nos vemos obligados a ampliarla hasta que casi llega a identificarse con la totalidad de nuestra vida colectiva. Eggleton sostiene que a menudo hay una acepción de cultura que se usa frecuentemente de forma más bien referencial como distinción de determinados usos y costumbres de una población, aunque sean de tipo más coloquial, pero que poseen un innegable sesgo identitario que puede fracturar de alguna manera la sociedad en la medida en que tales culturas no gustan de ser asociadas con otras. De hecho, el autor afirma literalmente que la noción de cultura como forma de vida en su conjunto probablemente funciona mejor en las sociedades tribales o premodernas que en las modernas, en las cuales las prácticas simbólicas a menudo no se distancian radicalmente de otras de tipo económico o social. Ello sucede al contrario de nuestras sociedades modernas, donde las distinciones entre esferas son cada vez más hondas. En cuanto a la civilización industrial, dice Eggleton, esta generó de cierta forma una idea de cultura que se usó prolíficamente durante el siglo XIX y que pretendía apartarse del mercantilismo y la mecanización de la vida cotidiana por medio de una voluntad de exaltación y de cierta obra romántica. Artes, valores morales y verdades espirituales pretenden alzarse entre la multitud vulgar. La cultura es una criatura de esa misma civilización a la que trata de prestar una base espiritual. Sobre la naturaleza y la cultura, dice el autor inglés que, por sí sola, la naturaleza contiene fuerzas destructivas además de regeneradoras, y uno de los problemas de la cultura es cómo neutralizar las primeras sin menoscabo de las segundas. La cultura ha de preservar el vigor y la frescura de lo natural, al tiempo que refrenar su capacidad de destrucción. Un paradigma de esta idea es la obra de arte que, gracias a la vitalidad de su contenido y a la unidad formal, funde la disciplina con la espontaneidad. A su vez, Eggleton menciona que a menudo se olvida que el origen de la cultura
como término precisamente proviene del mundo natural, la agricultura, que alude a los cuidados del crecimiento, cuidar, proveer, nutrir para dar nacimiento a los mejores frutos posibles. De alguna manera la cultura también representa una autoexigencia del individuo que pretende llegar lo más lejos posible en su tarea del propio mejoramiento, la posibilidad de llevar sus capacidades y cualidades a un nivel óptimo para lograr la anhelada autorrealización. Más adelante veremos la forma en que Eggleton desarrolla las aprehensiones que genera el término naturaleza. El capítulo titulado Prejuicios modernos aborda algunos sesgos recurrentes con respecto a las concepciones de diversidad tan en boga hoy día. Dice Eggleton que en algunos casos debe ser examinada en sus pretensiones de constituir un valor en sí misma, especialmente cuando deja de lado la necesaria solidaridad para determinados proyectos que la requieren con urgencia. Desde un punto de vista étnico, la diversidad es un valor positivo, pero esto no debe llevarnos a soslayar su papel en la ideología consumista. Los apóstoles posmodernos de la pluralidad harían bien en ser más pluralistas sobre esta noción. Deberían abandonar el dogma formalista de que hay que alabarla siempre y en todo lugar, con independencia de su contenido real. Si lo hicieran, podrían llegar a reconocer con un espíritu más pragmático que la diferencia y la diversidad a veces son beneficiosas y a veces no. También podrían intentar ser menos absolutistas sobre la idea de otredad, que la mayoría de ellos tienden a afirmar sin reservas. Si el asunto entonces trata sobre la diversidad, dice Eggleton que, tal y como señala Marx, ningún modo de producción en la historia humana ha sido tan híbrido, diverso, inclusivo y heterogéneo como el capitalismo, que ha borrado fronteras, derrumbado polaridades, mezclado categorías fijas y reunido promiscuamente una diversidad de formas de vida. Nada es más generosamente inclusivo que la mercancía, que, con su desdén por las distinciones de rango, clase, raza y género, no desprecia a nadie, siempre que tenga con qué comprarla. El capitalismo es tan enemigo de la jerarquía como los estudios culturales. Una de las posibles soluciones, anota el inglés, es pensar que no necesariamente todo lo que implique uniformidad es deleznable o peligroso. Hay determinadas cuestiones alarmantes y nefastas que requieren de alguna manera unanimidad y consenso, como las violaciones a los derechos humanos en tantas partes del mundo. Aún más incisivo, Eggleton señala que las distintas opiniones no deben valorarse simplemente porque son distintas. Una opinión no es merecedora de respeto simplemente porque alguien la sostiene. Desde luego campean posiciones en diversos lados que el mismo sentido común permite encender alarmas por el radicalismo, la hipocresía o el reduccionismo que sostienen. El propio discurso de los estudios culturales, afirma el autor, posee características marcadamente excluyentes. Presta gran atención a la sexualidad, pero no al socialismo, a la transgresión, pero no a la revolución, a la diferencia, pero no a la justicia, a la identidad, pero no a la cultura de la pobreza. La afirmación acrítica de lo marginal y las minorías suele ir acompañada de recelo ante los consensos y las mayorías. Esto es así porque el posmodernismo es demasiado joven para recordar una época en la que los movimientos políticos de masas sacudían el Estado mucho más vigorosamente de lo que cualquier marginalidad o minoría ha sido capaz de hacerlo. No suele ser consciente de hasta qué punto sus ideas políticas están conformadas por su propia historia política o por su falta de ella. Como ya señalábamos, otro aspecto que Eggleton desarrolla con cierta amplitud refiere a la idea de naturaleza, incluyendo sus desarrollos en campos como la biología o la genética, desconocidos o mal vistos a menudo desde los estudios culturales. Cuando la palabra naturaleza aparece en un texto posmoderno, suele estar recatadamente envuelta en comillas de distanciamiento. A los seres humanos ya no había que considerar los animales naturales, materiales, con necesidades y capacidades comunes a todos ellos como especie. Por el contrario, eran criaturas completamente culturales. Señalar los rasgos vitales que comparten en virtud de su humanidad común significaba eliminar la diferencia cultural en nombre de un universalismo espurio. Los problemas económicos y políticos se reformularon como problemas culturales. Las naturalezas y las esencias tenían que desaparecer, puesto que se consideraba erróneamente que congelaban las cosas en formas inalterables. En última instancia, la cultura se convierte en el nuevo fundamento, señala Eggleton. Relativizarlo todo en función de la cultura es convertir la cultura misma en un absoluto. Es aquello que no gusta de ser abordado como un dogma o está exento de crítica, como antes lo era Dios o la naturaleza o el yo.
Solo podríamos hacerlo mediante herramientas culturales, técnicas, métodos de investigación, etc., lo que significa que en realidad no estaríamos profundizando más allá de la cultura. De cualquier modo, hay algo más profundamente arraigado que la cultura, las condiciones materiales que la hacen posible y necesaria. Los seres humanos crean culturas porque son animales materiales de una clase peculiar. Es más, necesitan hacerlo debido a esta naturaleza material. La cultura no es lo mismo que nuestra naturaleza, como afirman los culturalistas, más bien es de nuestra naturaleza. Más adelante Eggleton refiere las dificultades de ensañarse contra toda idea de canon literario, es decir, desconocer que dentro del ejercicio de las letras existen obras y autores con más alcance que otros. Dice que considerar el canon como bastión de oscurantismo es una idea absurda y que a menudo se olvida que mucha literatura considerada como de alto vuelo y minoritaria ha resultado más combativa y rebelde que la misma cultura popular. En el ámbito inglés, ejemplo de ellos son John Milton, William Blake, Lord Byron, William Hazlitt, Charles Dickens, Virginia Woolf y George Orwell, entre muchos otros. Otro aspecto interesante que desarrolla Eggleton remite a las cuestiones de nación, colonización y a las arduas discusiones y desencuentros que han producido sus diversas lecturas. Dice el inglés que con respecto a la idea de nación entendida como autónoma y autodeterminada, esta no tiene más de un par de siglos de antigüedad, aunque a las naciones les gusta fantasear y pregonar unos orígenes que se pierden en la noche de los tiempos. No hay naciones unitarias a pesar de lo que se crea, dice Eggleton. La mayoría de las sociedades son muy diversas étnicamente y en todos los casos están divididas socialmente. Es clave comprender que las naciones en primera instancia son constructos políticos, no fenómenos naturales. Si los ciudadanos de una región o país son perseguidos por una potencia extranjera, tienen derecho a la autodeterminación, pero se puede defender que poseen este derecho porque son individuos, no porque sean un pueblo. El asunto álgido es que el colonialismo está en el origen de una realidad política y económica no cultural, como supone la teoría postcolonial. En las conclusiones de la obra, Eggleton empieza refiriendo el problemático estado de la crítica literaria en cuanto que supone abordar obras de especial relevancia en la comprensión de las realidades humanas y la sectorización que ello supone. Por otra parte, el abandono de esta crítica de la esfera pública para atrincherarse en la academia tradicional de alguna manera produce un trabajo restringido y periférico que puede amenazar con perder paulatinamente los espacios dedicados a la reflexión de la literatura, las artes y las humanidades en general, por lo menos a lo que la institucionalidad se refiere. Si bien el concepto de cultura popular de alguna manera, dice Eggleton, permitió recobrar cierta relevancia a la crítica literaria en la medida en que se ocupaba de consumos y productos de alcance masivo, y además haciendo frente a ciertas voluntades nacionalistas por medio de ocuparse de teorías de tipo postcolonial, resulta que gran parte de estas dinámicas desembocó en una sobreestimación de su importancia, especialmente, como se ha sugerido, en la medida en que el capitalismo ha dado origen a las industrias creativas y su concepción en exceso mercantilizada, obsesionada con la parafernalia, las tecnologías, el espectáculo y la publicidad, lo cual afectaría las temáticas abordadas en materia cultural, restándoles rigor y examen arduo. En palabras propias de Eggleton, la secular tradición de las universidades como centro de la crítica humana está siendo destruida por su conversión en empresas pseudocapitalistas bajo la influencia de una ideología de gestión brutalmente filistea. Las instituciones académicas en el pasado, ámbitos de reflexión crítica, están siendo reducidas de forma creciente a órganos del mercado, a la par que las casas de apuestas y los establecimientos de comida rápida. En su mayor parte están en manos de tecnócratas para quienes los valores se identifican sobre todo con propiedades inmobiliarias. De manera más radical, el teórico inglés afirma que el objetivo del capitalismo avanzado es preservar la desigualdad al tiempo que se abole la jerarquía. En este sentido, su base material no concuerda con su superestructura cultural. No es necesario proclamar la superioridad cultural sobre otros pueblos para despojarles de sus recursos naturales, siempre que, al hacerlo, se mantengan las desigualdades materiales entre saqueadores y saqueados. El falso populismo de la mercancía, con su bondadoso rechazo al rango, la exclusión y la discriminación, se basa en un desinterés absoluto hacia todos, indiferente casi siempre a las distinciones de clase, raza y género, impecablemente equitativa en todos sus favores. La mercancía se entrega, en el espíritu de un burdel, a todo aquel que tenga dinero para comprarla.
Una indiferencia parecida subyace al avance histórico del multiculturalismo. Si por primera vez en su historia la especie humana tiene ahora una posibilidad de volverse completamente híbrida, es en buena medida porque el mercado capitalista compra la fuerza de trabajo a quien esté dispuesto a venderla, con independencia de sus orígenes culturales. Eggleton afirma que la llamada política de la identidad no destaca por su espíritu autocrítico. Los estudios culturales de hoy hablan el lenguaje de género, la identidad, la marginalidad, la diversidad y la opresión, pero con mucha menos frecuencia el idioma del Estado, la propiedad, la lucha de clases, la ideología y la explotación. Podríamos decir que es la diferencia entre el anticolonialismo y el poscolonialismo. En cierto sentido, esta clase de política cultural es lo contrario de las nociones elitistas de cultura. No obstante, a su manera, comparte con el elitismo la sobrevaloración de las cuestiones culturales, así como su distancia de la perspectiva de un cambio fundamental. Hacia el final de este recorrido de Eggleton, del que, repetimos, solo hemos mostrado algunos apartados, pero que vale la pena leer con detenimiento, el inglés sentencia que, como en el caso del nacionalismo revolucionario, la cultura puede aportar algunos de los términos en los que confluyen las batallas materiales y políticas, pero no constituye su sustancia. Antes que nada, el fundamentalismo es el credo de quienes se sienten abandonados y humillados por la modernidad y las fuerzas responsables de esta mentalidad patológica, lo mismo que las que originaron el multiculturalismo, están lejos de ser culturales en sí mismas.